Ok, vamos con el último ejercicio de la parte de polígonos regulares e irregulares. Nos dice, considere la siguiente información. Una profesora de matemática muestra a un grupo de estudiantes un polígono regular y solicita a dos estudiantes que cada uno realice una proposición diferente sobre un polígono regular. El polígono que se mostró al grupo fue el siguiente. Es un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Cómo sé que es un triángulo equilátero? Porque es un polígono regular. Al ser un triángulo y ser regular es porque sus tres lados son iguales, ¿ok? Entonces nos dice la medida del radio mayor. La medida del radio es mayor que la medida del apotema. Esa sería la primera proposición. Vamos a ver, recordemos que si esto es el centro del polígono, esto que yo trazo acá sería la apotema, ¿verdad? Cae en forma perpendicular a la base y me divide esa base en dos partes iguales. Esto sería la apotema. Y luego, esta otra parte que yo voy a trazar acá sería el radio, ¿verdad? Eso sería el radio. Y entonces, recuerden que nosotros lo que hacíamos era que sacábamos este triangulito, ¿verdad? Sacábamos este triangulito, donde decíamos que esto era la apotema, esto era el radio y esto era la mitad del lado. La primera proposición nos dice que la medida del radio, o sea que esta medida, es mayor que la medida de la apotema. Esa proposición es verdadera. Vean que esto es un triángulo rectángulo. El radio corresponde a la hipotenusa de ese triángulo y la apotema corresponde a un cateto. Recuerden que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el radio, que es la hipotenusa, efectivamente es mayor que la medida de la apotema, que representa un cateto. Con certeza eso es verdadero. Por lo tanto, esa primera proposición es verdadera. Lo que no podríamos comparar, ya ahí tendríamos que jugar con los ángulos, ver si este cateto es mayor a este otro cateto, o sea que la apotema es mayor a la mitad del lado. Puede que sí, puede que no, pero con certeza el radio sí va a ser mayor que la apotema. Eso se cumple en cualquier polígono, ¿ok? Luego dice, la segunda, la medida de un ángulo central es la misma que la de un ángulo externo. Entonces vamos a calcularlo. Primero vamos a calcular el ángulo central. El ángulo central, recuerden que se calcula como 360 grados entre n, donde n era el número de lados. Entonces el ángulo central sería 360 grados entre 3, que eso me da 120 grados. Y ahí tenemos el ángulo central. Y segundo, vamos a calcular el ángulo externo. Que el ángulo externo se calcula con la misma fórmula, 360 entre n. Entonces también sería 360 grados entre 5 y eso también lógicamente me va a dar 120 grados. Entonces me dice que la medida del ángulo central es la misma que del ángulo externo. Ya calculé el central que me dio 120, ya calculé el externo que me dio 120, por lo tanto esta proposición sería verdadera.